Hablar acerca del cine en la década de los 80 y 90 sería un poco imposible sin antes mencionar algunos antecedentes de la industria cinematográfica en México, que nos ayuden a situarnos y a entender el porqué y cómo fue evolucionando la industria fílmica en nuestro país, así como conocer los avances del cine alrededor del mundo. En 1975, el mundo se preparaba para recibir Tiburón, de un joven y desconocido director llamado Steven Spielberg, y en 1977, George Lucas ponía en la escena su ópera galáctica, La Guerra de las Galaxias, películas que rompieron récord en taquilla y confirmaron y evidenciaron una brecha existente entre generaciones de cinéfilos, pues pocos podían en ese momento pensar lo que significaría la marca Star Wars o la importancia de Steven Spielberg para el mundo del cine. En apenas 2 años, Lucasfilm se convertiría en pionero para los apartados técnicos para casi cualquier film cuyo argumento requiriera de efectos visuales o de sonido, y Spielberg se consolidó como el rey Midas del cine de Hollywood. Mientras eso ocurría en Hollywood, la historia del cine en nuestro país era un poco diferente. Durante la administración de José López Portillo, se aplicó una política contraria a la seguida en el sexenio de Echeverría respecto a la producción cinematográfica mexicana, y en 1978 se clausuró el Banco Nacional Cinematográfico y el Centro de Capacitación Cinematográfica. Margarita López Portillo, hermana del presidente, directora de la radio, televisión y cinematografía, buscaba regresar al cine de oro produciendo un cine para la familia, que ya no correspondía a la búsqueda y el desarrollo en ese entonces. Durante la dirección de Margarita López Portillo, quien tenía un nulo conocimiento sobre el campo, la libertad de expresión vivió un retroceso. Hubo encarcelamientos de varios cineastas por sus ideas progresistas y se censuraban sus filmes. La mayoría tuvo que recurrir a la producción privada para seguir haciendo películas de buena calidad, con temáticas o contenidos de problemas sociales, políticos y de identidad. Como consecuencia, se dio un boom en películas de corte softcore sex, cine de ficheras y traficantes fronterizos, los cuales fueron filmados con la intención de tomar una rápida ventaja para la difusión masiva. El género que predominó fue el cine de ficheras, también llamado sexy comedia. Se llamó así debido a que los protagonistas eran mujeres que a través de la conversación y el baile incitaban a los clientes al consumo, y por cada consumo se recibía una ficha que al final de la jornada se canjeaba por una cantidad de dinero. En este tipo de películas se presentaban situaciones graciosas e hilarantes, en momentos incómodos, inesperados y con referencias verbales sexuales no explícitas. Ya en la década de los 80, el presupuesto oficial para el cine mexicano desaparece en el mar de la deuda externa. Margarita López Portillo abrió por primera vez su Foro Internacional de la Cineteca. Este espacio era reservado para el documental, los nuevos creadores y la vanguardia del cine. Lamentablemente, el 24 de marzo de 1982, un incendio interrumpió sus logros y destruyó tanto las instalaciones como el material allí custodiado. El 99% de los archivos fílmicos nacionales y extranjeros quedaron destruidos tras incendiarse la bóveda que guardaba 2000 rollos de película. Mientras tanto, surge una nueva industria cinematográfica privada, la cual en pocos años se adueñó del mercado mexicano. La industria era caracterizada por producir películas de bajo costo, en muy poco tiempo y con nula calidad. Esta prosperó y se enriqueció a lo largo de la década de los 80s. El cabrito western. El cine fronterizo es el cine producido en la frontera entre México y Estados Unidos. Popularmente conocido como cabrito western, fue una manifestación interesante de los caminos que siguió la producción privada. Utilizando las convenciones típicas del western americano para ubicarlas en el ambiente contemporáneo del contrabando, las historias cantadas en los populares corridos norteños pronto se vieron representadas en la pantalla. Por primera vez en muchos años, una producción cinematográfica importante se desarrolló fuera de los límites del Distrito Federal. Al asumir la presidencia en 1982, Miguel de la Madrid heredaba un país sumido en la más profunda de las crisis económicas y sociales. Al creciente aumento de la deuda externa se sumaron tragedias como la de la explosión en San Juan Ixhuatepec en 1984 y el terremoto de la Ciudad de México en 1985.
El gobierno mexicano se olvidó casi por completo del cine, una industria poco importante en tiempos de crisis. Si la producción cinematográfica mexicana no se extinguió en esos años, fue debido al auge de la producción privada, plagada de ficheras y cómicos albureros, y por las escasas producciones independientes que encontraron en el sistema cooperativo la forma de producir escasas muestras de cine de calidad. Aún así, el estado del cine mexicano era poco menos que desastroso. De 1982 a 1988, prácticamente todas las películas ganadoras del Ariel fueron vistas exclusivamente por los miembros del jurado de la Academia. La exhibición del cine mexicano se tornó en otro problema grave. Por un lado, la ley que obligaba a los exhibidores a destinar un 50% del tiempo en pantalla a películas nacionales nunca se cumplió. Por otro, la mala calidad de los filmes mexicanos y el desinterés del público por verlos provocaron que las escasas muestras de cine de calidad fueran exhibidas en salas de tercera categoría. IMCINE. El 25 de marzo de 1983 se creó el Instituto Mexicano de Cinematografía, entidad pública encargada de encaminar al cine mexicano por la senda de la calidad. El IMCINE quedó supeditado a la dirección de la Secretaría de Gobernación hasta 1989, cuando pasó a ser coordinado por el nuevo Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Al trasladar el control del cine al CONACULTA, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari estaba rompiendo con un esquema de más de 50 años de existencia de relación cine-gobierno. Al ser considerado al mismo nivel que la radio y la televisión, el control del cine había sido ante todo de carácter político. Este cambio en la política gubernamental con respecto al cine ha permitido que, desde 1988, el futuro del cine mexicano se vislumbre con mayor esperanza. Algunos de los objetivos tras ese cambio fueron crear circuitos alternos de exhibición para las películas mexicanas de calidad, apoyar el trabajo de las escuelas de cine, producir y coproducir una decena de películas al año, participar en festivales internacionales de cine y conservar los estudios Churubusco y América ubicados en la Ciudad de México. Ya en 1990 se vuelve a incorporar el cine como parte de la cultura del país, aumentaba la asistencia a las salas de cine y se experimentaba una recuperación en la industria. El estreno de Rojo Amanecer en 1989 detonó un renovado interés hacia el cine de producción nacional. En poco tiempo, el cine mexicano logró recuperar a buena parte de su público. Produjo cintas de gran éxito crítico y comercial, recuperó el cortometraje como formato de trabajo y, quizás lo más importante, vio surgir a una nueva generación de cineastas, actores, escritores, técnicos y espectadores. Las autoridades cinematográficas trataron de aprovechar esta nueva oleada de interés y etiquetaron como nuevo cine mexicano a la producción fílmica mexicana de los primeros años 90. Aunque repudiado por cineastas y críticos, el optimista apelativo fue adoptado con gusto por los espectadores, quienes lo convirtieron en sinónimo de cine mexicano de los 90. De Rojo Amanecer a Profundo Carmesí, los matices del cine mexicano producido ante el umbral de su primer siglo fueron vibrantes y llenos de contrastes. El conjunto demuestra la gran vitalidad de la cinematografía mexicana de los años recientes. Sin embargo, en 1995, 96 y 97 fueron los años más difíciles en la industria para poder financiar largometrajes. De casi 16 largometrajes al año, disminuyeron a 9 por año. A partir de esta caída en la producción de largometrajes, se crearon 2 fideicomisos para apoyar a la industria. El Fondo para la Producción Cinematográfica Digital, creado en 1998, apoyaba óperas primas, cine más autoral y experimental, mientras que el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine tenía el propósito de seguir financiando el cine industrial comercial. La década de los 90 significó una época de cambio y renovación para el cine mexicano, tanto en hacer y ver cine de una forma diferente. Algunos filmes detonantes al siglo XXI fueron El crimen del padre Amaro, de Carlos Carrera, Sexo, pudor y lágrimas, de Antonio Serrano, La ley de Herodes, de Luis Estrada,
Estas cintas mostraban el cambio ideológico y hasta político que se estaba gestando en la sociedad mexicana, lo que hizo parecer al cine más realista y preocupado por la sociedad.